Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Mi queridísima Sol, me da muchísimo gusto recibirte hoy con este tema que creo que es súper importante para hacernos conscientes de todas las personas con alguna discapacidad que en estas vacaciones pues se trasladan, disfrutan, planifican, pero también se la ven bastante complicada. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos, espero que lo estén pasando bien. Precisamente, recientemente tomé un vuelo a Monterrey y creo que quiero compartir un poco de las ventajas, desventajas, tips que podemos tener al momento de viajar con una persona con discapacidad, especialmente ahorita que estamos en vacaciones y considerando, pues vaya, incluso que sea aquí adentro de México. Uno de mis primeros consejos y una de las dificultades que vimos con mi hermano, porque viajé con mi hermano, fue que yo les recomendaría que al lugar que vayan, traten de que sea un lugar céntrico, debido a que a veces no siempre todas las ciudades son caminables, muchas veces las ciudades priorizan el auto. Entonces, el lugar de hospedaje, si les es posible escoger su lugar de hospedaje, que sea un lugar céntrico, así van a ahorrar en transporte como Didi y entonces iba a ser un poco más accesible para ustedes poder estarse moviendo en la ciudad que sea su destino de vacaciones. Otro sería, a mí en particular me fue bastante bien escogiendo la aerolínea de Viva Aerobús. Fueron bastante amables con mi transporte, no tuve ningún problema, todo el registro fue bastante amigable, y también cuando hubo una cancelación en mi vuelo, consideraron darme un vuelo directo, ya que yo no puedo estar muchas horas en ciudades altas como Ciudad de México. Entonces hubo bastante flexibilidad con mi condición cardíaca y lo que presento, entonces eso estuvo muy bien. Entonces un tip sería ese, que pues escoger bien la aerolínea, escoger un lugar céntrico para poder estar en una ruta más amigable y más caminable dentro de lo posible, porque ese sería como el error que cometimos mi hermano y yo, fue hospedarnos en un lugar un poco más lejos y fue menos conveniente, pero ese fue un buen tip. No sé si quieran como otros consejos, pero ese fue una buena experiencia de mi parte. También incluso en el concierto al cual fuimos, estuvo muy bien, me sentí muy incluida por el staff, por el personal, ahí en el centro, en una sala de conciertos, pues, y estuvo muy bien. Qué interesante. Fíjate que me resulta muy alentador escucharte dentro de todo lo que podríamos imaginar que va a ser complicado, incluso trágico para una persona con alguna discapacidad. Escucho que tu experiencia fue bastante bondadosa, vamos a decir. Ahora, también habríamos de pensar que tú tienes mucha experiencia en cómo lidiar o gestionar estos malestares que le significa a la sociedad la presencia de una persona con discapacidad. Y hay personas que todavía se detienen. Si tú tuvieras que pedirle a los proveedores de servicios o a todos los involucrados en este tipo de servicios turísticos, traslados, aerolíneas y demás, tuvieras que invitarles a ser más amables y más incluyentes, específicamente, ¿qué les dirías a estos proveedores de servicios, Sol? Ah, sí, por supuesto, porque en mis experiencias no siempre han sido amables. También he enfrentado pues varias dificultades, desafortunadamente sí, tengo que decirlo, que por ejemplo en contraste de hace 2 años cuando viajé a Guadalajara, en Volaris no fue nada amable, y ni siquiera hubo como un refund de mi ticket ni nada, a pesar de que no me dejaron subir. Entonces, a estos proveedores, a quienes no se animan, quiero decirles que todos tenemos derecho a viajar, que todos tenemos derecho a la movilización y que por favor sean un poquito más empáticos, tengan un poquito más de apertura en sus políticas, en sus manuales, porque sé que muchas veces las reglas y los manuales están ahí para asegurar la seguridad de todos, vaya, la redundancia, pero que también es importante que sí ponerle énfasis a la palabra todos. Entonces, que todos tenemos los mismos derechos y que al momento de checar sus políticas y sus reglas, sean un poquito más flexibles, sean un poquito más empáticos y tengan la apertura y no les dé vaya flojera el checar nuevamente sus manuales y checar que estén siendo incluyentes con todos y todas las personas que viajan y que viajamos y que tenemos el derecho a, pues también una movilidad, unas buenas vacaciones,
transportarnos del punto A al punto B. Claro. Y fíjate, ahora que mencionabas que este viaje en particular que nos relatas fue para ir a un concierto, hace un par de días en redes sociales estaba yo viendo una publicación de un concierto en donde, aparte de el entretenimiento del artista que estaba sucediendo, tenían un espacio habilitado particularmente para una persona que en lenguaje de señas estaba interpretando las canciones que el artista interpretaba en el escenario principal. Entonces, ¿cómo ves este tipo de acciones como el tener pues lenguaje de señas, las pulseras que te permiten sentir la vibración? Sé que tú no tienes una discapacidad auditiva, pero bueno, al final estamos hablando de inclusión. ¿Te parece que son válidas, importantes este tipo de acciones afirmativas? Por supuesto, me parecen muy importantes, muy incluyentes. Incluso es informarnos al respecto y claro, validar todos estos esfuerzos que se hacen por la inclusión, por y para la inclusión, y se valora y se aprecia bastante, que es pues vaya un derecho que tenemos y se aprecia bastante, y me alegro que se estén implementando este tipo de pues de modificaciones, vaya. Claro. Sabes, Sol, me gusta mucho platicar contigo porque conforme te escucho, yo tengo el privilegio de vivir en un cuerpo que pues no tiene ninguna discapacidad de movilidad ni cognitiva, me considero neurotípica, y sin embargo estas conversaciones son un constante recordatorio de lo importante que es pensar en el otro, en la otra, en el otro, ¿no? En que no todos tienen el mismo privilegio que yo, y que en la medida en que yo me muevo y yo hago y yo consumo y yo propongo y yo pienso, pues tengo que también considerar a otras personas que son diferentes a mí. Así que me encanta tu presencia en este espacio y por favor recuérdanos en dónde podemos seguirte en redes sociales si queremos continuar estas conversaciones contigo, o si tenemos las ganas de proponerte algún tema, ¿en dónde podemos encontrarte? Me pueden encontrar en Instagram como Rosita-Coppola. Me encanta, pues ahí lo tienen. Hay que seguir en redes sociales y hay que seguir teniendo estas conversaciones. Muchas gracias a Sol Gutiérrez. Escucha Isabel y su café Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.